Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Codenator. En esta ocasión vamos a estar trabajando con la librería Migration o Migration. ¿Cuál es la utilidad de esta librería? Esta librería nos será de gran utilidad para alterar nuestra base de datos de manera estructurada y organizada, en especial cuando se trabaja con un grupo de varios desarrolladores, ya que así todos tendrán acceso a las modificaciones hechas en la base de datos. La migración de tablas sabe cuáles migraciones ya se ejecutaron y cuáles no. Por lo tanto, solo debemos actualizar los archivos de la aplicación y correr las migraciones que estén allí. Esta librería posee tres métodos. El primero es current, que nos permite correr la migración actual o la migración que corresponde a la que esté especificada en un archivo que ya veremos. También posee un método llamado latest, que correrá todas las migraciones que encuentre en determinada carpeta, que ya vamos a ver cómo se llama, hasta llegar a la última. Y version, que nos permite especificar mediante un parámetro numérico qué versión de la migración queremos correr. Esta librería utiliza DBForge para hacer las migraciones a la base de datos. Esta DBForge es una librería de Codenator, o un driver de Codenator, mejor dicho, que no lo vamos a ver completo, sino que lo vamos a ver cuando trabajemos con el driver de base de datos. Como pueden apreciar, DBForge nos permite crear y eliminar bases de datos, crear, modificar y eliminar tablas, agregar claves a los campos y agregar, modificar y eliminar columnas a las tablas. Bien, eso es todo lo que vamos a estar viendo con la librería Migration. Es una librería bastante sencilla de utilizar y que tal vez en nuestros desarrollos web personales no sea de utilidad, pero al momento de que trabajemos con varios desarrolladores en un proyecto con Igniter, tal vez sí puede resultarnos de gran ayuda para hacer las migraciones a la base de datos. Bien, esto es toda la teoría, vamos a lo que es la práctica de este video tutorial. Aquí ya tenemos nuestro NetBeans abierto y vamos a ver qué archivos vamos a estar trabajando en este video tutorial. Primero vamos a ir a config y vamos a ubicar un archivo que se llama migration.php. Como ven, este es un archivo bastante sencillo que posee tres índices en el arreglo config. El primero es migration enable, el segundo migration version y el tercero migration path. Migration enable o activado nos permite activar o desactivar las migraciones. Por defecto está en false y en este video tutorial lo vamos a colocar en true para activar las migraciones. El migration version lo que nos va a permitir es especificar qué migración o qué archivo de migración es el actual. En este caso está en 0, ya que no se ha hecho la primera migración. Y migration path nos permite especificar cuál es la carpeta donde vamos a ubicar nuestras migraciones. En este caso especifica a path, que es la carpeta de aplicación, y luego está una carpeta llamada migrations. Si ven, esa carpeta no existe, por lo tanto vamos a crearla. Vamos aquí, creamos una nueva carpeta y le colocamos migrations. Puede contener cualquier nombre, ya que ustedes aquí lo pueden especificar, pero en este caso vamos a utilizar este nombre. ¿Ok? Este archivo lo vamos a tener abierto porque con él vamos a estar trabajando. Dentro de esta carpeta vamos a colocar nuestros archivos de migración, pero estos archivos deben tener un nombre específico. Vamos a ver cuál es. El primero es un número consecutivo, en este caso 001, es como lo recomienda la documentación. Y el segundo, el nombre de dicho archivo. Yo voy a colocar en este caso add table. Puede estar en español, puede estar en inglés, puede estar como ustedes quieran. Yo lo voy a utilizar de esta manera, ya que de esta forma lo menciona en la documentación. Ok, le damos finish y nos crea un archivo PHP. Aquí debemos crear una class, y debe llamarse de esta manera: migration. Y luego debe contener el guión bajo piso y lo siguiente: add table. La primera letra del nombre del archivo, sin contar el 001, en mayúscula, y luego la continuación del nombre del archivo, como está aquí. Esto va a extender de una clase llamada CI migration. ¿Ok? Esta clase, debe contener dos métodos. Uno se debe llamar up y otro debe llamar down. Es decir, subir y bajar. Esto es para los diversos cambios de las librerías.
versiones, perdón. En el function up van a colocar todo el código que ustedes requieran, en este caso para pasar de la versión 0 a la 1, es decir, la mejora que le van a hacer a la base de datos. Y en la función down van a colocar el código que les permita volver al estado anterior, es decir, a la versión 0, o deshacer los cambios que hayan hecho. En este caso, por aquí en el navegador tenemos la pantalla principal de la aplicación, sin menos artículos que tenía antes porque por error borré la base de datos y tuve que volverla a crear, perdón. Y por aquí tenemos la base de datos. La base de datos de la aplicación contiene tres tablas, artículos, categorías que ya los utilizamos y 6 sessions que también lo utilizamos. La librería migración va a crear una tabla adicional en nuestra base de datos para tener el control de las migraciones que ya se han ejecutado en nuestra aplicación. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestra función app. Vamos a crear una nueva tabla. Para ello nos vamos a valer de dbForce, que tiene una sintaxis particular. En este caso les voy a enseñar solo a crear una tabla. Cuando trabajemos con ella les enseño a crear todo lo demás. Vamos a hacer un llamado dbForce. Y luego, para crear una tabla, primero debemos especificar los campos que vamos a crear. En este caso vamos a utilizar un método de dbForce que se llama addfill. Esto nos permite agregar campos. Vamos a hacer una separación acá y esto recibe un array, en este caso array, y hacemos otra separación y damos un poco de formato. Este array es un array múltiple, es decir, va a contener un índice. En este caso vamos a colocar el ID de la tabla. Vamos a crear una tabla que se llame block, ID block, y vamos a decir que esto va a ser un array. Por eso le digo que es un array de arrays. Dentro de este array lo que vamos a poner es colocar la configuración de dicho campo. Este será el nombre del campo. Y vamos a colocar que va a ser type entero. Y vamos a decir que va a ser auto increment en true. Es decir, si auto increment está en false, no es auto incrementable, y si está en true es auto incrementable. Ok, esto va a ser la configuración de este campo. Es un campo bastante sencillo. Colocamos una coma y vamos a crear el siguiente campo. Este se va a llamar block, y vamos a especificar que es un array de igual manera como lo hicimos en el array en el campo anterior. Aquí vamos a colocar type, vamos a decir que es varchar, perdón, aquí va una coma, colocamos constraint, que va a ser la longitud, vamos a decir que va a ser de 100, y especificamos un parámetro null que lo vamos a colocar en false, es decir, que no puede quedar nulo. Y vamos a crearle otro campo para que sea un poco más largo, que se llame keywords block. Igual es un array, e indicamos que va a ser de tipo text en este caso, porque no vamos a saber la longitud, y decimos que null va a estar en true, es decir, que sí puede quedar nulo. Ok, estos serían los campos que va a tener nuestra tabla. Con solo addfill la función up no va a hacer nada. Nosotros debemos especificar también un llamado a un método que se llama this create, perdón, dbForce primero, create table, es decir, crear tabla. Y vamos a especificar el nombre de la tabla, en este caso va a ser block. Si ustedes ejecutan esto tal y cual como está, va a dar un error porque no tiene clave primaria, ningún campo de la tabla tiene clave primaria. Para ello podemos hacer lo siguiente: this dbForce addk
es decir, agregar clave o llave, vamos a especificar el nombre del campo que queremos que sea una clave, en este caso ID block, y en el segundo parámetro vamos a colocar true, es decir, que lo agregue como clave y además sea primaria. Eso lo vamos a ver ya cuando estemos trabajando con la librería de VForge o el driver de VForge. Esto, tal y cual como está, debería en teoría crear una nueva tabla en nuestra base de datos. No necesitamos pasarle parámetros de configuración de la base de datos, ya que eso está en el archivo database. Ok, ahora necesitamos un controlador donde llamar esto, ya que esto no es algo que vayamos a visualizar, vamos a utilizar directamente el controlador principal. Para ello vamos a controllers, home, perdón por la batería, donde en el método index vamos a comentar todo lo que está aquí y vamos a escribir lo siguiente: el thisload library, y por supuesto vamos a colocar el nombre de la librería, que en este caso es migration, y vamos a hacer un if que diga una negación this migration current, y aquí vamos a hacer lo siguiente: un show error, esto es un método interno de codenator, y vamos a pasarle el mensaje this migration error string. Es decir, si no se ejecuta la migración, él nos va a mostrar un mensaje de error en pantalla indicándonos cuál es el error que ocurrió. Ok, entonces, si ejecutamos esto como tal, en el archivo migración.php hay un 0, es decir, no debería ejecutar ninguna migración. Vamos a actualizar, se quedó la pantalla en blanco y podemos verificar aquí en la base de datos que no se creó la tabla block, pero se creó una tabla llamada migrations o migrations. Hay un campo que se llama version y posee un valor 0, es decir, él guarda en ese campo la actual migración. Por eso es que se les indica, se indica en la documentación que él siempre sabe cuál es la migración actual, ya que en la base de datos estará ese campo. Si nosotros aquí colocamos el 1, que es la manera de funcionar de esta migración, de esta librería, debemos ir actualizando manualmente este número en esta parte, pues llamará a este archivo. ¿Cómo sabe él cuál es el archivo que va a llamar? Pues por el valor que tiene el archivo, que dice 001 at table. La clase obligatoriamente tiene que llamarse de esta manera. Cuando él llama, va a llamar al método function up, porque va a subir una nueva versión, es decir, va a pasar de la versión 0 a la versión 1. Vamos a ver si funciona, vamos a actualizar la aplicación. Dio un error, the decay, perdón, aquí hay un error, esto lleva un piso. Vamos a actualizar de nuevo. Allí se ejecutó. Y como vieron, se actualizó la base de datos, aunque aquí no, le damos aquí se actualiza. Y podemos ver que creó una nueva tabla con un campo primario ID block, un valor entero. Como no especificamos la longitud, lo coloca de 11. No puede quedar nulo y es autoincrement. El segundo es nombre block, varchar 100 como lo especificamos, no puede quedar nulo. Y el tercer valor es keywords tipo text y sí puede quedar nulo, exactamente como lo especificamos en esta parte. Ahora, eso fue una nueva versión que se agregó a la base de datos. Si vemos la tabla migrations, podemos ver que la versión está en 1. Ok, entonces, si yo quisiera volver a la versión anterior, en este caso colocaría en migration version en el archivo migration.php colocaría la versión 0 y él llamaría a la función down, es decir, que deberíamos deshacer todos estos cambios que hicimos aquí arriba. Y deshacer estos cambios es bastante sencillo, ya que lo que hicimos fue crear una nueva tabla. Para ello lo que vamos a hacer es borrar dicha tabla que ya creamos de la siguiente manera: this de VForge, especificamos el método dropTable y especificamos el nombre de la tabla, en este caso block. Si volvemos a ejecutar la migración, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo ningún cambio. Ya él sabe qué cambio hicimos y ya lo va a dejar hasta allí. Pero si en el archivo migrations yo coloco 0,
y actualizamos, siempre, en este caso a mí, en mis pruebas, siempre me está dando un error. No sé qué error me está dando, ya que no me lo muestra, pero no hay ningún error en funcionamiento. Es decir, que si yo actualizo, me borró la librería, la tabla block, perdón, y actualizó la tabla migración a 0. Este error, sinceramente, no sé qué está ocurriendo, pero ya ustedes hagan sus pruebas, tal vez a ustedes no les dé el error. Si yo vuelvo a colocar aquí, en migración, versión 1, pues vuelve a actualizar la tabla, la crea y vuelvo a colocar 0, vuelve al estado anterior, pero me sigue dando el error que, como les digo, no sé qué es. ¿Ok? Yo les indiqué cuando estábamos viendo el intro del video tutorial que habían tres métodos que se utilizaban. El primero era el método current, que corre la versión que estemos especificando en este archivo. Es decir, en este caso está corriendo la versión 0. También hay un método que se llama latest, pero ese lo vamos a ver después. Ahora vamos a ver es el método version, que podemos especificar un nombre de versión. Vamos a correr en este caso, vamos a crear una nueva migración, php file 002, y vamos a decir que se llame vamos a probar con add database. Es decir, vamos a intentar crear una base de datos, create database. O vamos a crear una nueva tabla, create table. Vamos a cambiarle el nombre para que no haya problemas, aunque creo que no hay ningún problema, ya que por el nombre del 002 vamos a crearle el mismo nombre, a ver si no de error, add table. Lógicamente se va a llamar igual la clase, por eso es que digo que puede ser que de error. Vamos a copiarnos todo esto, vamos a pegarlo. Lo único diferente es que vamos a crear una tabla que se llame usuarios. Vamos a crear id usuario, type entero autoincremental, nombre usuario, type varchar, vamos a dejarlo así, vamos a quitarle este campo. Y lógicamente la tabla, el clave primaria va a ser id usuario, la tabla se va a llamar usuarios y el método down lo que va a tener es drop table usuarios. Entonces ahora vamos a probar aquí en el home no el método current sino el método version. En este caso el método version no se va a guiar por lo que diga el archivo migración.php, sino se va a guiar por el nombre que nosotros les estemos pasando. Si yo le paso el número, perdón, si le paso un 10, la migración 10 no existe. Vamos a actualizarla. Allí dice, estos son migraciones múltiples con el número de versión 0. Vamos a ver qué pasó. Vamos a probar versión 1. Creó la versión 1, es decir, creó el archivo en la tabla block. Vámonos a la versión 0. Perdón, es aquí que voy a actualizar. Me dio el error que siempre da, la borró. Ahora vamos a probar colocando la versión 2, que es esta que creamos aquí, la tabla usuarios. Actualicemos. Ok, ya sé qué error está dando, es por el nombre del archivo, si da error. Vamos a colocar actable2 o 2. Y aquí colocamos actable2. Vamos a ver si no hubo ningún cambio. No. Vamos a actualizar. Actualizó, vamos a ver. Y creó las dos versiones. Es decir, yo le indiqué en el método que quería ir a la versión 2. Pero antes de la versión 2 existe la versión 1. La versión 1 me crea la tabla block y la versión 2 me crea la tabla usuarios. Perdón, aquí hay un error. Si ven, él creó tanto la tabla block como la tabla usuarios. Aquí podemos ver, vamos a ver por aquí mejor. Tabla usuarios, que id usuario, nombre de usuario. ¿Por qué? Porque él no se va a saltar las versiones anteriores, es decir, él va a ir actualizando todas las veces que sea necesario la tabla, porque si él se va directamente a la versión 2 y no pasa por la versión 1, pues va a haber una falta de datos en nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces, esto es otro de los métodos que podemos utilizar. Donde estamos por aquí, que se llama this migration version, y indicamos la versión a la cual va a ir. Si yo indico la versión 0 y actualizo, el error lógico, el error que siempre me da, y ahí está, borró tanto la tabla block como la tabla usuarios. ¿Ok?
Así como yo puedo tener una, dos, tres, puedo tener 1000 actualizaciones, todas las que yo quiera. Bueno, no sé si tiene un límite, supongo que hay un límite. Yo solo he probado con unas 3, 4 o 5 actualizaciones. Así también hay un método que se llama latest. El método latest lo que es que se va a ir hacia la última actualización que tengamos en nuestras migraciones y lógicamente va a crear todas las anteriores. Vamos a crear una migración nueva. PHP file 003 add table 3. Pueden crear nombres más originales, yo es por la rapidez. Lógicamente aquí cambiamos a table 3, creamos un campo que se llame productos. Perdón, ese campo no existe. Y de producto, nombre producto. Y el campo clave lógicamente va a ser id producto, y aquí la tabla va a ser productos. Recuerden, siempre deben tener un método up y un método down. El método down debe deshacer todo lo que haga el método up. Ok. Estamos en la versión actual que es la 0. Podemos corroborarlo aquí en migración. Está en 0. Por cierto, es un campo que no se puede editar. Vamos a ver. No se puede editar. Como ven, por ejemplo, estos campos son editables. En cambio, el campo de migraciones no son editables directamente a través de PHP-MyAdmin. ¿Ok? Yo estoy especificando en el controlador que vaya a la última migración, es decir, él va a ir a la migración 001, 2 y 3. Las va a ejecutar todas. Por lo tanto, debería crearme la tabla blog, la tabla usuarios y crearme la tabla productos. Vamos a actualizarlo a ver si funciona. Lógicamente, mientras más actualizaciones haya, más durará la actualización. Vamos aquí a aplicación. Y como ven, está la tabla blog, está la tabla productos y está la tabla usuario. Hizo todas las migraciones necesarias. En el caso, ya tenemos 3 migraciones, estamos en la versión 3, podemos corroborarlo aquí en Migrations, ahí está, versión 3. Y podríamos nosotros volver al método anterior, que era el método version, y por ejemplo ir a la versión 1. Este caso borraría la tabla usuarios y borraría la tabla productos, pero dejaría la tabla blog. Vamos a probarlo. Ahí está. Está la tabla blog y borró las demás. Y así sucesivamente podríamos ir saltando entre todas las versiones que nosotros quisiéramos a través de ese método. Como les digo, es una librería. Aquí está usuario, está blog y está, perdón, ya la batería está muriendo y está productos. Y podríamos volver a la versión original. Ok, siempre cuando vuelvo a la versión 0 queda raro, no sé por qué. Y como les digo, es un método útil para cuando trabajamos en grupo, es decir, que tenemos un grupo de desarrolladores, ya que aquí podemos ir modificando las tablas y podemos ir actualizando solo los archivos. Podríamos hacerlo a través de SQL neto, como lo dice en la librería, pero allí existiría el problema que me tendría que comunicar con los usuarios, con los demás desarrolladores y decirle, mira, cree tal SQL, modifica esto. En este caso, solo al pasarle los archivos de migración, se manda a ejecutar el latest, en este caso latest, y se hacen todas las migraciones correspondientes. ¿Ok? Bien, eso era todo por este video. Por aquí podemos comprobar lo que vimos en la librería migración. Por cierto, hay una librería que está pendiente, que es la JavaScript. Estoy dejándola para videos posteriores. Y aquí está cómo crear las migraciones. Ellos le dicen que los nombres tales como estos nombres son obligatorios, debe tener esa sintaxis. Aquí están las clases, cómo se crean, cómo se utiliza y las 3 versiones que tiene, las 3 funciones, que es current, latest y version. Y aquí les indica lo que tiene el archivo migraciones. Ok, bien, eso es todo por este video tutorial. Espero les haya gustado y tal vez le vean utilidad en un futuro. Tal vez en la actualidad no le vean utilidad, pero pruébenlo, vayan probando para que vean que funciona perfectamente. Esa librería de VForge, como se lo dije, o driver, así como lo nombra la documentación, en este caso la documentación en español lo nombra como clase. Es más, aquí dice controladores, pero la documentación en inglés, que la tengo por aquí en mis descargas, aquí está, vamos a abrirla, lo llama drivers. Por lo tanto, yo le llamo driver. Aquí tiene database class
Y aquí tienen database manipulación con database Forge. Aquí está. Pueden irla hojeando para que vean lo que hicimos. Aquí está en español también. Clase de BForge. Está como inicializarla, aunque se inicializa automáticamente con la base de datos. Está Create Database, Drop Database, agregar campos. Ahí pueden ver, hojearlo ustedes mismos. Bien, se despide de ustedes de Borja Linares en mi sitio web todoprogramación.com.be. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta luego.